reafirmación motivacional. Qué bueno que le di la casa. Eso es karma positivo, generosidad, ¿no? Pero no siempre está todo presente. Recuerden, karma mixto. Agustín, intención, deseo darle la casa. Acción, se la doy, se mueve a la casa. Chin, ¿cómo le regalé la casa? Acorté el resultado del karma. O Agustín, intención, deseo darle la casa, ¿no? La acción se la doy, pero luego se la requiso. Ya no puede haber el resultado acorde con la acción. O Agustín, tengo la intención de darle la casa, pero nunca se la doy. Y luego el clásico es que yo siempre quise dártela. Pues sí, pero pues no me la diste. ¿Se entiende esto? Bueno, con esto conformamos algunas de las ideas centrales de la filosofía budista de la retribución moral de las acciones. ¿Cómo opera el karma? Nada más recapitulen puntos centrales. La palabra karma se utiliza para describir las acciones que ejecutan los seres conscientes y vivos cuya mente está entintada de ignorancia. 4 características del karma: es definitivo, expansivo, si no se generan las causas no se produce el efecto, y el karma no se desvanece por sí mismo. El karma no necesariamente florece inmediatamente, solo cuando las condiciones son propicias para ello, y no se desvanece solo si no se aplica una fuerza de oposición. De hecho, se complica tanto positiva como negativamente. Y hay una historia con la que siempre termino esto, que es una historia tibetana muy linda, que habla acerca de la complejidad del karma. De hecho, el budismo dice que el karma solo puede ser entendido por un Buda en su totalidad. Que la mayoría de nosotros solo conocemos los rudimentos del karma, suficientes para modular nuestras vidas, pero no suficientes para conocer la totalidad de nuestras acciones y sus consecuencias. Es una historia budista del siglo XVIII de Tibet, de una época en donde los mongoles Dzungar invadieron el Tibet para implantar un nuevo orden político. Entonces cuenta de un individuo que era muy rico, tenía muchas propiedades, tenía muchas tierras, muchos animales, yaks, muchas ovejas, etc. Y en uno de estos giros de la vida pierde todo, ¿no? Y en especial pierde lo que es para él más importante, que es a su esposa. Y la gente del pueblo, muy budista pero no muy bien educada, le dice: ya ves, tu karma negativo. Y él dice: la verdad, karma negativo o positivo, ¿quién sabe? Hay que agradecerlo todo. Total que después de un rato puede rescatar una pequeña parcela de tierra y uno de sus caballos, de todo lo que tenía. Y entonces construyen una cerca para poder tener al caballo en una especie de corral, y de pronto cuentan que el caballo se escapa de la cerca, y entonces toda la gente del pueblo dice: ¿ya ves qué karma más negativo? Y él dice: la verdad, karma negativo o positivo, ¿quién sabe? Hay que agradecerlo todo, ¿no? Unos meses después resulta que el caballo vuelve de las praderas, pero ahora con una yegua y un potrito, ¿sí? Y se mete solo al corral. Entonces la gente dice: hijo, qué buen karma. Y él dice: karma positivo, negativo, quién sabe, hay que agradecerlo todo. El hijo trata de domesticar al caballo, que era salvaje, y lo tira y se rompe el brazo. Y la gente dice: ¿ya ves qué mal karma? Y él dice: karma positivo, negativo, quién sabe, hay que agradecerlo todo. Invaden los mongoles el Tibet y se llevan a todos los jóvenes al ejército, que era garantía de muerte, pero no se pueden llevar a este muchacho porque tiene el brazo roto y no les sirve. Y la gente de la aldea, que ha perdido a todos sus hijos, le dice: qué buen karma. Y él dice: karma positivo o negativo, quién sabe, hay que agradecerlo todo. En otras palabras, todo, independientemente del efecto que nuestras vidas tiene, puede ser utilizado para nuestro desarrollo y nuestra madurez personal. Porque finalmente no importa lo que pase, sino lo fundamental es cómo lo interpretas, ¿no? Una enfermedad puede producir dolor y sufrimiento o ser una catapulta de madurez y desarrollo. ¿No lo creen? Así que todo lo que hacemos cuenta. No me lo tienen que creer. Sentido común, una nueva plataforma para la vida ética. ¿No lo creen? Bueno, dejémoslo aquí y continuamos después del receso. Ahí está. Vamos a empezar de nueva vez. Nos ponemos derechitos, sin recargarnos en el respaldo de nuestro asiento, nuestra espalda erguida, nuestros ojos suavemente cerrados. Colocamos la atención en la respiración. Etiquetamos a cada exhalación con un número hasta llegar al número 7. Repetimos esto un par de veces. A cada idea, sensación, estímulo, distracción, simplemente la observamos, la dejamos pasar
Y volvemos la atención a la respiración sin controlar este proceso, tan solo notándolo. Vamos a hacer esto por un momento. Muy bien. Hasta ahora hemos venido básicamente construyendo una explicación de las dificultades o los conflictos con los que lidiamos dentro del ámbito de la vida diaria. Y ahora vamos a empezar una nueva fase de la presentación de las enseñanzas budistas, que en esencia tiene que ver con el estudio o la investigación en torno a los medios con base en los cuales podemos superar estas dificultades y problemas. Es evidente el hecho de que este punto de partida es importante mientras no exista claridad en relación a los conflictos con los que tenemos que lidiar y la manera en que los construimos dentro del ámbito de la vida diaria. La posibilidad de aplicar algún tipo de fuerza o poder de oposición, algún tipo de medio o mecanismo o tecnología para superarlos, pues se limita en efectividad o en eficacia. Y por esta razón siempre comenzamos precisamente de la misma manera en que lo presenta la tradición budista, con la primera de las 4 nobles verdades o estas observaciones esenciales o primarias en torno a la manera en que nos relacionamos con el mundo. Dukkha, dolor, sufrimiento, la realidad de su presencia en nuestras vidas. 2, samudaya, el origen o la causa que lo propicia, en esencia la presencia del triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión, y los hábitos de conducta hacia lo que este tipo de modelo cognitivo y decodificante de la realidad nos conduce, con base en la presentación de la filosofía budista de la retribución moral de las acciones o el karma, este modelo de conducta que hemos descrito como de responsabilidad universal. Ahora, el siguiente elemento que es significativo para nosotros tiene que ver con una vez que encontramos esta presencia de eventos, impresiones, tendencias dentro del ámbito de nuestra mente, ¿qué podemos hacer para trabajar con ellas? Y aquí el Buda nos presenta una mecánica relativamente simple, pero que es importante de presentar, llamada la aplicación de las 4 fuerzas o poderes de oposición, que es el inicio del proceso de la transformación humana dentro del ámbito de la vida del individuo. La primera de las herramientas que es evidente tendremos que aplicar para poder transformar estos hábitos y tendencias mentales, particularmente nuestro karma negativo, nuestros potenciales mixtos o negativos, es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo importante, pero es algo que también a menudo interpretamos de forma equivocada, en especial nosotros, producto de la influencia que tenemos del universo ético judío-cristiano, tendemos inconscientemente a asociar el concepto de arrepentimiento con el de culpa. ¿Sí? Y es muy importante que los distingamos, así que definámoslos con cierto detalle para poder tener en cuenta lo que realmente significan y cómo pueden ser aplicados. Primero les preguntaría, cuando una persona experimenta arrepentimiento en cualquier orden, ¿cuál es el foco de su atención? El arrepentimiento, ¿qué tiene como objeto? ¿Al otro o a uno mismo? El otro, ¿no? Te arrepientes fundamentalmente producto del hecho de que tienes cierta conciencia o te has dado cuenta de cuál es el efecto o el resultado de tus acciones en otro y en ti mismo, ¿no? Por ende experimentas arrepentimiento. Esta es una de las razones por las cuales podríamos describir primariamente al arrepentimiento como un evento mental esencialmente altruista. Altruista en el sentido de que tiene como foco esencialmente al otro. Cuando experimentas culpa, ¿cuál es el foco de esta experiencia cognitiva y emocional? Uno mismo, ¿no? Esencialmente concentras esta experiencia, esta idea, esta sensación, este registro emocional en ti mismo. Por lo que tendríamos que decir que en esencia se trata de un sentimiento o una estructura cognitiva autocentrada o egoísta. ¿Se entiende esto? El arrepentimiento es propositivo. Entonces, cuando experimentas arrepentimiento, ¿no viene naturalmente acompañado de alguna estrategia para superar un conflicto? Sí, ¿verdad? Mientras que la culpa es propositiva o paralizante. Paralizante, generalmente lo que acontece cuando te encuentras bajo la influencia de la culpa es que solidificas algún tipo de concepto o idea en torno a ti mismo. De hecho, construyes una identidad fantasiosa. Vamos a dar algunos ejemplos que ya he comentado con anterioridad. Decía el día de ayer, existe una gran diferencia entre contemplar, por ejemplo, el experimentar un problema o un conflicto con alguien, por ejemplo con Carl. Puedo tener un problema con Carl, hacer de este individuo el problema que yo siento. La bronca con esto es que generalmente este es un autorreflejo en nosotros, estamos socializados a percibir de esta manera. Entonces, en el instante en que experimentas alguna dificultad, algún problema, algún orden de conflicto con un individuo, lo construyes como el problema a través de la mecánica de la aversión.
Exageras sus cualidades negativas, le superimpones cualidades negativas que no tiene, te aferras a esta interpretación y le proyectas el concepto, la idea de que existe autónomamente y desde su propio lado con una identidad concreta como la fuente de tu conflictiva problema o insatisfacción. Por ende, piensas que la mejor manera de atacar esta dificultad es deshaciéndote del otro, esencialmente porque piensas que el otro es la fuente de este conflicto y que este conflicto tiene poco, si no es que nada que ver contigo. ¿Se entiende esto? Es algo que hacemos todo el tiempo. Lo mismo sucede con la culpa. En el momento en que encuentras alguna dimensión de conducta, algún evento que te parece desafortunado dentro del ámbito de la vida, en lugar de darte cuenta que quizás has interactuado de forma equivocada con esta dimensión de experiencia, construyes una identidad negativa alrededor de ella y piensas que eres desde tu propio lado autónomamente ineficaz, malo o simplemente deficiente. ¿Sí? Elevas tu identidad exagerando sus cualidades negativas, superimpones a ti mismo cualidades negativas que no tienes, te aferras a esta identidad, realmente te ves como alguien inadecuado o malo o ineficaz y después piensas que tú en sí mismo eres la fuente de tu propia infelicidad y que la única manera de superar tus problemas es deshacerte de ti mismo. Eso es la culpa. Por eso la culpa viene a menudo acompañada de depresividad, y al mismo tiempo viene acompañada de una actitud muy intensa de destructividad personal. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Curiosamente, la tradición budista dice algo en añadidura que es muy confrontativo y no les va a gustar lo que voy a decir porque parece ser una simplificación extrema del conflicto, pero tiene una dimensión de gran profundidad y dice: la culpa es una elegante expresión de importancia personal. Fíjense, la culpa es una elegante expresión de importancia personal. Solo puedes experimentar culpa si elevas tu identidad a un nivel a la que no existe. ¿Sí? Dicho de otra manera, construyes una identidad fantasiosa e imposible que piensas es una fuente real de dificultad y problema en la vida. Si no puedes ser el héroe de tus historias, prefieres ser el villano. Pero siempre tener un lugar de relevancia. ¿No es cierto? Así que si no puedes ser Superman, que es lo que tratamos de hacer todos los días, por lo menos vas a ser el Guasón o el Pingüino, ¿no? Y entonces construyes esta idea de pobre de mí, nadie me quiere, soy una porquería, soy una mierda, debería desaparecer del mundo. Pero finalmente lo que estás diciendo es yo. ¿Te has dado cuenta que he logrado tener un desempeño extraordinario en todo lo negativo de la vida? ¿Se entiende esto? Entonces, desde la perspectiva budista, es claro el que la culpa como modelo cognitivo y emocional no es edificante, realmente obstruye y dificulta el desarrollo de la persona y su capacidad de resolver conflictos y problemas. Por lo que en las tradiciones orientales como la budista, de hecho es algo interesante el tener en cuenta que ni siquiera existe una noción o referencia a esta experiencia. Por ejemplo, en la lengua tibetana, o en la lengua sánscrita o en la lengua china, ni siquiera existen palabras para el concepto judio-cristiano de la culpa, lo cual nos obliga a concebir algo muy interesante. ¿Será posible que existan culturas enteras que no tengan culpa? Muy difícil de entender para una cultura supremamente culpígena como es la cultura judio-cristiana. Ahora, cuando una persona se encuentra de alguna manera dominado por la experiencia de la culpa, es claro el que la culpa le resta eficacia y la capacidad de acción, producto del hecho de que exagera sus cualidades negativas y tiende a congelarse en esta identidad destructiva que ha elevado a un nivel fantasioso. Ahora, yo preguntaría, ¿piensan ustedes que en términos políticos y económicos a ciertas fuerzas les conviene contar con individuos neutralizados a través de la fuerza de la culpa? Y deduzcan el resto. ¿Ok? Por ende, la tradición budista dice, la culpa no vale la pena, es destructiva y no es edificante, no es propositiva, debemos de sustituirla por una estructura mental infinitamente más eficaz llamada arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Esencialmente una expresión de la recolección o de la capacidad de darse cuenta. Finalmente se trata de una manifestación natural de la conciencia, de tener conciencia, de la capacidad de examinar nuestras acciones y sus consecuencias en otros y en nosotros mismos. Es importante que el arrepentimiento no venga ligado a algún tipo de proyección de identidad personal o juicio de valor, porque en el momento en que ustedes eslabonen arrepentimiento con juicio se transforma como un perfecto cóctel en culpa. ¿Se entendió esto? Insisto, hay una diferencia importante entre cometer un error
y convertirme en el error que he cometido. Puedo evaluar el haber cometido un error en el hecho de que quizá una de mis conductas no ha sido eficaz y tratar de aplicar algún antídoto para contrarrestarle, esto es el arrepentimiento, a el atribuirle algún tipo de identidad o de juicio de valor porque he cometido un error, soy el error que he cometido, soy malo y perverso, por ende esto desemboca en lo que llamamos culpa. ¿Se entendió esto? Todos cometemos errores, eso no nos hace monstruos, por intensos que sean estos errores. Porque no tenemos una identidad de esta naturaleza. Por ejemplo, tú mencionabas el día de ayer el caso de Hitler, ¿no? No sé si tú tienes algo de noción de la vida de este hombre, pero dicen que era maravillosa persona con sus perros. De verdad, o sea, hay películas de él en donde de verdad trataba maravillosamente bien a sus perros. Yo me imagino que debe de haber tenido alguien al que tratara decentemente, ¿no? Eso quiere decir que por perverso o por confuso o por perturbado que se encontrase, no tenía una identidad absoluta y concreta de esta naturaleza, puesto que si la tuviese, con todo mundo y bajo toda circunstancia tendría que haber comportadose de la misma manera, lo cual no es validable. Hasta el peor de los criminales puede tener una veta de compasión y amor para otros. Porque además, como habíamos dicho al principio del seminario el día de hoy, la naturaleza fundamental de su mente no es ignorancia. Este es solo un accidente que se manifiesta producto de causas y condiciones. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es lo que lleva a alguien al suicidio o a la depresión o a la total ineficacia en la vida? El construir una identidad equivocada. Voy a dar otro ejemplo muy tonto, pero que ilustre esta idea. Un día te levantas, ¿no? Y te ves al espejo y no te gusta cómo te ves. Bueno, existe una gran diferencia entre decir hoy no me veo bien o no estoy bien arreglada, a decir soy fea. ¿Verdad? Y la diferencia es tan estructural que puede determinar la totalidad de la conducta que tengas este día o la manera en que te comportes durante el día. Igual, si eres fea, te quedas en casa y no vuelves a salir nunca. Y si estás mal arreglada o te ves fea ese día, pues te echas un baño y te pones algún tratamiento y te pintas y te pones guapa, ¿no? O simplemente aceptas la realidad de que no todos los días estás guapa y punto. Pero eso no quiere decir que eres la encarnación de la fealdad. ¿Verdad? Entonces, el cambio de este tipo de estructura de pensar, en efecto, puede tener resultados muy importantes. Y me atrevo a decir que esta es una de las variables con las que nosotros, como mexicanos, tenemos que trabajar más. ¿Por qué? Porque somos una cultura orientada hacia la culpa. Y esto es algo consciente, no un accidente. Hemos sido educados de esta manera porque nos hace dóciles y fáciles de manipular. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Arrepentimiento, primera fuerza de oposición. La segunda fuerza de oposición, el segundo instrumento que evidentemente vamos a necesitar para cambiar precisamente la orientación de estas impresiones mentales negativas y sus resultados, implica la determinación de no reincidir en estas acciones negativas. Evidentemente esto tan solo surge cuando el individuo ha logrado una profunda y coherente u objetiva evaluación del resultado destructivo de sus acciones y ha cultivado la determinación de no reincidir en ellas, producto del hecho de que está consciente de que son destructivas. ¿Se entiende esto? La determinación de no reincidir no debe simultáneamente de ser interpretada como una garantía de que no va a reincidir. Para empezar, porque el individuo debe de tener cierto nivel de conciencia o lucidez en torno al hecho de que actúa de la manera en que lo hace por hábito. La transformación de los hábitos toma tiempo y es difícil, y la determinación de no reincidir en este tipo de acciones no es garantía de que no lo va a volver a hacer. Solamente es garantía de que tiene la intención de trabajar con ello, que es un punto de partida en el proceso de la transformación. ¿Se entiende esto? ¿Qué acontece entonces cuando el individuo toma una determinación de esta naturaleza y la viola? ¿Qué debe de hacer? Tengo la determinación de no volverme a emborrachar, pero me emborracho. ¿Qué debes de hacer? Volver a construir esta determinación, hacer lo necesario para tratarla de respetar hasta que puedas construir un nuevo hábito que sea lo suficientemente sólido para superar esta forma de conducta. Pero no volverte a enjuiciar y decir, como me volví a emborrachar, soy una mierda, no tengo voluntad, nunca lo voy a poder hacer, así que ¿qué más da? Venga el pomo, ¿no? Eso es culpa. Muy bien. El siguiente elemento, esencial para el mundo budista, es descrito como tomar refugio. Y este es un concepto muy interesante y muy profundo en el budismo. Dice,
Si lo piensan, y esto es algo de lo que hemos venido hablando a lo largo del fin de semana, ¿no? Todos nosotros estructuramos, elaboramos, construimos una variedad de estrategias que pensamos nos pueden ayudar a liberarnos del sufrimiento, ¿no? Y lo hacemos porque estamos conscientes, directa o indirecta, consciente o inconscientemente, de que en efecto experimentamos dificultades y problemas constantes, recurrentes e incontrolables. Bueno, desde la perspectiva budista se plantea esto entonces de esta manera y se dice, todos los seres sintientes, particularmente los seres humanos, nos encontramos a lo largo de nuestras vidas en pos de refugio. En otras palabras, buscamos algo que sea capaz de brindarnos una protección duradera de la naturaleza insatisfactoria de la vida. ¿No es cierto? Y el Buda plantea algo interesante, dice, el deseo de ir en pos de refugio es algo edificante y positivo, es natural, de hecho, en los seres sintientes. El problema radica en el hecho de que buscamos refugio en algo que es incapaz de dárnoslo o que tan solo nos los puede brindar de forma parcial y temporal. ¿Se entiende esto? Buscamos refugio en una pareja pensando nos va a hacer feliz de forma permanente y duradera. Y además estamos socializados a pensar de esta manera. Desde que eres pequeña, por ejemplo, como mujer, te hablan acerca de la importancia de que encuentres el buen hombre. Un poco la manera de Voltaire casi el buen salvaje, ¿no es cierto? O cuando eres hombre, se te habla acerca del que busques un trabajo que te dé una identidad poderosa y reconocimiento que naturalmente te brindarán felicidad y tranquilidad duradera y por lo tanto protección de largo plazo. Y así se nos vende dentro del ámbito social una serie de estrategias o de medios, básicamente las 8 condiciones mundanas o los solos de los que hablamos ayer, que pensamos en efecto serán capaces de brindarnos protección duradera. Y esto se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, hay individuos que buscan protección en aquello que tan solo les puede hacer daño. ¿Sí? Por ejemplo, un proceso adictivo, como podría ser el consumo de algún tipo de droga o el alcohol, ¿no? Te proteges a través de él, del sufrimiento, sin darte cuenta que éste nada más lo intensifica directa o indirectamente. U otros que buscan solaz en un refugio que les puede dar protección, pero solo temporal, exigiendo más bien una duradera. Como por ejemplo, te casas creyendo te va a brindar protección duradera, cuando solo y por naturaleza lo puede hacer de forma temporal. Y no hay nada de malo en que te brinde protección temporal. Lo malo radica o lo conflictivo radica en cuando quieres exigir protección de largo plazo de aquello que solo lo puede hacer en corto plazo. Y es curioso porque lo contaminas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay de malo en comprar un coche que te gusta? Absolutamente nada. Lo malo es cuando le exiges al coche el que te brinde protección y felicidad de largo plazo. Y curiosamente y sin darte cuenta, de manera compulsiva y automática, introduces a una experiencia que podría ser por lo menos temporalmente agradable, una especie de veneno que la tornen desagradable. ¿Por qué? Porque al demandar el que te dé protección duradera y ser tan solo capaz de hacerlo temporalmente, la echas a perder, la contaminas. Es como por ejemplo cuando te pasas todo el año pensando en tus vacaciones con la mecánica de los sisisolos y si solamente tuviera unos días libres en Acapulco sería feliz de forma duradera y permanente, ¿no? De hecho, todo el tiempo que pase trabajando antes del periodo vacacional va a ser una mierda, pero está justificado porque cuando tenga las vacaciones voy a ser feliz. Y en el instante en que entras de vacaciones empiezas a sufrir porque se te acaban, ¿no? Ni siquiera eres capaz de gozar ese periodo vacacional porque desde el momento en que comienza tienes cierta noción del hecho de que termina y es impermanente, te aferras a que no termine, estás nervioso porque cada día pasa, empiezas a contar los días que te sobran y contaminas esta propia experiencia que podría haber sido positiva, ¿no? Compras tu coche y en lugar de gozar la protección temporal que te puede dar, ya la contaminas porque estás nervioso porque te lo rayen o le meten un dinghy, ¿no? Entonces todas estas variables te impiden siquiera experimentar lo que es temporal como agradable. Y mucho menos cuando le proyectas una demanda de duración a algo que no puede ser duradero. Entonces se contamina todavía más. Bien, el Buda se pregunta si en efecto dentro del ámbito del mundo y de nuestra experiencia en existe algún tipo de refugio como el que buscamos, algo que en efecto sea capaz de brindarnos paz y felicidad duradera y no tan solo temporal, o por el contrario, algo que nutra nuestras dificultades y problemas. Y el Buda concluye que en efecto sí existe tal cosa como un refugio duradero. Y este refugio duradero en la tradición budista es descrito a través de la noción de la triple joya. Se le llama el Triratna en la lengua sánscrita. Un trinomio constituido de
la figura del Buda o el concepto tradicional del Buda, de lo que llamamos Dharma y finalmente de la Sangha. Bien, entonces, ¿qué quiere decir desde la perspectiva budista el tomar refugio en estos elementos? ¿Qué implica el tomar refugio en el Buda como una fuente de protección duradera? Quiere decir que lo que tienes que hacer es llevar una serie de ofrendas en tus vasijas de barro a una estatua de bronce del Buda pensando este va a transformar tu vida, ¿no? Los budistas podemos ser muy pesados, pero no somos pendejos. Y en ese sentido sería una acción estúpida. Finalmente, este objeto no es más que un objeto de barro o de bronce, no te puede brindar ningún tipo de protección. No, tomar refugio en el Buda no es el cultivo de una actitud devocional hacia una estatua. Ahora, tomar refugio en el Buda histórico querrá decir esperar que en alguna parte del universo Siddhartha Gautama te haga un favorcito y te mande la lotería. Poco probable. ¿Qué quiere decir entonces tomar refugio en el Buda? Tomar refugio en lo que la palabra significa. ¿Cuál es el único refugio de largo plazo? Una mente lúcida. ¿Y qué quiere decir la palabra Buda? Un ser despierto. Por lo tanto, el único auténtico refugio en el cual podemos tener confianza es una mente despierta que entiende las cosas como son. ¿Se entiende esto? Este es el primario refugio del budismo, la mente lúcida. Claro, en la tradición budista, la figura de Gautama es utilizada también como un objeto devocional, pero con un contexto muy particular, como un símbolo que representa el potencial humano hacia el despertar. Y al relacionarnos con alguna representación de Siddhartha Gautama, o en el caso del mundo tibetano, cualquier elemento de su amplio panteón, lo que en esencia hacemos es tratar de reconocer el estado mental que esa figura finalmente simboliza y representa. Por ejemplo, en el mundo tibetano, uno de los budas más populares es llamado Chenrezig, u ojos amorosos, el Buda de la compasión. Y lo que en nosotros produce o la manera en que nos relacionamos con él es básicamente con un símbolo que representa el potencial humano para la perfección de la compasión. Y sabemos que en esencia lo que nos protege de la incontrolable recurrencia de dificultades y problemas no es el Buda Avalokiteshvara, mucho menos ponerlo de cabeza para que te mande novia, sino más bien el estado perfecto del amor y la compasión, que es un poderoso, de alguna manera, escudo para con el sufrimiento y el dolor. ¿Se entiende esto? Lo mismo haríamos con el Buda histórico, que para nosotros representa el potencial humano de vencer la ignorancia. Y esto es lo que es un objeto de refugio. 2, tomamos refugio en lo que la tradición budista llama Dharma. El Dharma son las enseñanzas del Buda. ¿Pero qué quiere decir tomar refugio en las enseñanzas del Buda? Hacer un altar para los discursos del Buda y ponerlos en una bonita mesa cubiertos de seda y llevarle ofrendas todos los días. Insisto, los budistas somos pesados, pero no pendejos. Esto sería estúpido. Es solo papel, finalmente. Tomar refugio en el Dharma es algo mucho más profundo. Implica comprometerte de forma trascendente con la disciplina de vida que produce por resultado el estado lúcido y despierto de la mente, el Dharma. ¿Y cuál creen ustedes que es el punto de partida de esta disciplina de vida? El entendimiento del karma, el hecho de que todo lo que haces genera consecuencias de las que eres responsable, que directa o indirectamente eres el arquitecto de tu propio destino. Por lo que el punto de partida del entrenamiento mental budista radica en la transformación de tus hábitos de conducta, naturalmente. No de tus ideas tan solo, sino de tus hábitos de conducta. Esto es muy importante. En la tradición budista también se habla de tomar refugio en lo que se llama Sangha. Es una palabra de hecho muy bella, una palabra sánscrita, que literalmente traduciríamos etimológicamente como un conjunto de individuos quienes se encuentran juntos producto del hecho de que han sido martillados. Básicamente lo que quiere decir es un conjunto de personas que han construido una motivación de trascendencia producto de encontrarse cansados de sufrir y tener problemas. Tomamos refugio en primera instancia en una comunidad de personas realmente avanzadas en el camino a la espiritualidad. Pero como estas no necesariamente abundan o ustedes no tienen con facilidad contacto con una comunidad de estos individuos, se toma refugio por lo menos en todos aquellos que nutren en nosotros un espíritu de trascendencia y de superación personal. Muy diferente a tomar refugio en lo que a menudo en la vida ordinaria se llaman los amigotes, que lo único que hacen es nutren tus vicios y limitaciones, ¿no? Por eso bien dice la filosofía popular, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no?
Entonces nosotros hemos tomado una determinación y esta es la de andar con el Buda para eventualmente convertirnos en Budas. ¿Se entiende esto? Eso es tomar refugio en la sangha. Básicamente conlleva la determinación de cuidar con qué tipo de individuos experimentamos relación o construimos relación, para que estas relaciones nutran en nosotros los mejores aspectos de nuestra personalidad y no por el contrario los más limitados. En la tradición indotibetana se agrega un objeto adicional de refugio, que es la palabra lama. Tomamos refugio en el lama. La palabra tibetana lama es una traducción directa de la palabra sánscrita gurú. Yo no la uso mucho porque desgraciadamente pienso que la palabra gurú hoy en día ha perdido su significado original y básicamente es un sinónimo de un charlatán, ¿no? Entonces, si contemplan lo que la palabra gurú quiere decir etimológicamente, viene de la palabra sánscrita guna ratna, que básicamente quiere decir alguien pesado en virtudes. ¿Quién es un gurú o quién debiese de ser un gurú o un mentor espiritual? Alguien pesado, que tiene masa crítica en términos de virtud. Así que, ¿cómo sabes si alguien puede fungir u operar como tal? Básicamente observando su comportamiento. Entonces, si esta persona tiene 300 Rolls Royces y se mete con niños de 3 años, aunque reciba la palabra gurú, está mal aplicada porque es claro el hecho de que no está pesado en virtudes. ¿Se entiende esto? A la lengua tibetana la palabra gurú se traduce por la palabra lama. Tiene un significado ligeramente distinto. La quiere decir superior en la lengua tibetana y ma, madre, ¿no? No es que tome refugio en una madre superiora, ¿no? Lo que quiere decir es en alguien, toma refugio en alguien que naturalmente manifiesta una plataforma de superioridad en su desarrollo espiritual para contigo, en su entendimiento de la realidad, y que cultiva para contigo un vínculo especial, similar al vínculo emotivo que ata a una madre a su hijo, básicamente uno de amor incondicional y sin interés. Entonces el lama, técnicamente hablando, es alguien superior espiritualmente a ti, solo en términos de tiempo y de preparación, no inherentemente, y que tiene en ti un interés de desarrollo sin ningún tipo de inversión personal. De hecho, es un amor supremamente desinteresado. Ese es el lama. Toma refugio en este individuo o individua, porque puede ser mujer indudablemente, y hay maravillosas maestras tibetanas, mujeres. En el mundo tibetano el rol de la mujer y el del hombre es exactamente el mismo, no se contempla ningún tipo de diferencia. Finalmente se contempla en el budismo que la mente no es ni masculina ni femenina, sino solo lo es circunstancialmente con dependencia de causas y condiciones que propician el renacimiento. Y por esta razón el hombre y la mujer son exactamente iguales, o deben de serlo. Entonces toma refugio en esta persona como una guía que te ayuda a transformar tu vida y a orientarte en una dirección positiva y segura. Finalmente, lo que el budismo entiende por tomar refugio no es otra cosa que esto: orientar tu vida en una dirección positiva y segura. Segura quiere decir comprobada con el paso del tiempo, que produce por consecuencia resultados edificantes. La tradición budista contempla que aún esto es insuficiente para la transformación de los potenciales negativos. Se requiere de una variable adicional, y a esto se le describe a través de generar una mentalidad altruista. Dicho de otra manera, construir un nuevo modelo cognitivo, una nueva forma de relacionarse con el mundo. A esto se le llama en la lengua sánscrita bodhicitta. Chitta quiere decir mente, bodhi quiere decir despierta. Construir una mente que tiene por prioridad esencial el despertar, y esto es un sinónimo en la tradición budista de una mentalidad altruista. Presentémoslo de una forma muy simple. ¿Cuál es la raíz desde la óptica budista de una buena cantidad de nuestras dificultades y problemas? Una mente egoísta, autocentrada. ¿Cuál es la solución primaria a una buena parte de nuestras dificultades y problemas? El desarrollo de una mente altruista. De hecho, si lo piensan, mucho de nuestro sufrimiento, ¿de dónde proviene? De una actitud autocentrada, del que estamos obsesionados con nosotros mismos. Quieren un rápido antídoto para superar sus problemas. No se fijen tanto en ustedes, sino en otros, y automáticamente esta obsesión se limita y por lo tanto el sufrimiento que le acompaña.
Es así que entonces, si queremos transformar nuestra vida o purificar nuestros potenciales negativos, tendremos que cultivar, generar o construir un nuevo tipo de mente llamado bodhicitta, una mentalidad altruista. Y aún esto es insuficiente si queremos purificar nuestros potenciales negativos. Tendremos que aplicar un último elemento, y este es uno del que no nos podemos escapar y tiene que ver con el encontrar un medio de corregir el daño que hemos hecho. ¿Sí? Esto a veces se puede hacer explícitamente cuando todavía hay la posibilidad de contacto con la persona o la circunstancia en la que hemos generado perjuicio. A veces esta ya no está presente y entonces lo que tendremos que hacer es transformar la mentalidad que nos llevó a esa acción, aunque no podamos corregir su resultado. ¿Se entiende más o menos esto? Hay un evento de la vida de Mahatma Gandhi que lo ilustra de una forma maravillosa. Por ahí de 1947 aproximadamente, en los famosos disturbios de Calcuta entre musulmanes e hinduistas, Gandhi toma la determinación de entrar en un prolongado ayuno de 40 días para poder parar las hostilidades entre estos dos grupos humanos antes de la fundación o de la escisión de Pakistán de la India, ¿no? Y cuenta en su autobiografía Mahatma Gandhi que se acerca a él ya postrado en el lecho en donde ayuna ya por muchos días un individuo muy perturbado emocionalmente y arrepentido por una acción tremendamente negativa que había llevado a cabo, y le dice: Mahatma, o Gandhiji como le llamaban, noble Gandhi, que es lo que quiere decir Gandhiji, le dice: estoy tremendamente arrepentido por una acción negativa que he hecho y no sé cómo purificarla. Y le pregunta a Gandhi: dime, ¿qué has hecho? Y le dice: bueno, pues producto de esta euforia colectiva, mi odio me ha llevado a entrar al seno de una casa musulmana y enfrente de los niños asesinar a sus padres. Y cuando esto sucede le dice: ¿cómo puedo purificar esto? Y Gandhi le dice algo extraordinario, le dice: adopta a estos niños que has dejado sin hogar y cerciórate de educarlos como musulmanes. Fíjense, hazte responsable de las consecuencias de tus acciones, le quitaste a estos niños sus padres, asume este rol, pero cerciórate de educarlos como musulmanes. En otras palabras, ¿qué te llevó a tomar la vida de sus padres? Este perjuicio en contra del Islam. Por lo tanto, corrige esto educando a estos niños dentro del ámbito del Islam e indirectamente rompiendo el prejuicio que tú tienes. Además de todo lo demás, ¿no? Arrepentimiento, determinación de no reincidir, orientar tu vida en una nueva dirección ahora positiva y segura, cultivar una mente altruista y corregir el daño. Si quieren purificar sus potenciales negativos, estos serán siempre variables o elementos que tendremos que tener en cuenta. Bien, utilizando estas herramientas, el Buda finalmente nos plantea su tercera verdad noble, su tercera observación, ¿no? Hemos hablado del problema, primera y segunda verdad, y ahora empezaremos a hablar de la resolución del conflicto, tercera y cuarta verdad, nirodha o cesación. ¿Sí? Finalmente el Buda habla acerca del hecho de que esta estructura mental o cognitiva, centrada en la ignorancia, el apego y la aversión, puede disminuir y hasta cesar, y que nos puede conducir al estado de nirvana, una palabra que estoy seguro también han escuchado ustedes con anterioridad, pero a menudo con un significado incorrecto o inadecuado. También, como se dice a veces: oye, ¿cuál es el dios de los budistas? El Buda, y además dicen el gordo. Ninguna de las dos cosas son correctas. A menudo se dicen: oye, ¿qué? ¿Y tú te vas a ir ahora que tomaste tu cursito de budismo? ¿Vas a irte al nirvana? ¿No? El nirvana no es un paraíso, el nirvana no es una tierra pura. El nirvana es un estado de conciencia ausente de la ignorancia que produce el sufrimiento, sobreentendiendo el hecho de que estos incontrolables problemas y dificultades que caracterizan al samsara no tienen que ver con el mundo, sino con nuestra forma de interpretar el mundo. ¿Se entiende esto? Entonces, la palabra nirvana es una palabra muy linda. Su traducción directa del sánscrito es enfriar. Y la traducción del nirvana a la lengua tibetana es la palabra ñañele depa, que quiere decir en tibetano simplemente cesar el sufrimiento. Entonces, si tienen ustedes esto en cuenta, podrán entender que quizá una forma poética de traducir el concepto budista del nirvana es una que un gran filósofo indio medieval budista plantea, llamado Nagarjuna, que dice: el nirvana no es otra cosa que un fresco viento de sabiduría capaz de enfriar el calor o la intensidad de las emociones y actitudes perturbadas. Tengan entonces en cuenta que el concepto budista del nirvana no tiene que ver con un lugar,
sino, insisto, con un estado de conciencia, una forma de ver el mundo ausente de emociones y actitudes perturbadas. Y esto conduce a la liberación de la vida compulsiva, de una vida determinada por hábitos, tendencias, patrones aprendidos que nos impiden actuar de forma auténticamente libre. Muy bien, esto es la meta budista, es viable, es posible. Y ahora el planteamiento que tenemos que hacer, que es la última fase de nuestro seminario, es cómo lograrlo, cuál es el camino, cuál es el sendero que puede conducir precisamente a la cesación del sufrimiento. Y este sendero, este camino que plantea la tradición budista en la última observación del Buda, es uno que es presentado de diferentes maneras, a través de lo que se llama el triple entrenamiento superior, ¿sí?, o a través de lo que es descrito como el noble óctuple sendero, ¿sí? El triple entrenamiento superior consiste fundamentalmente en la autodisciplina ética, shila, en el desarrollo de la atención concentrada, samadhi, y en el cultivo de la sabiduría discriminativa o prajna. Otra manera de presentarlo es dentro de la transformación de nuestras acciones y sus consecuencias en el mundo, el cultivo de una forma de actuar integral en el mundo, el responsabilizarnos de nuestra comunicación y sus consecuencias, una forma integral de hablar, el darnos cuenta que existen formas edificantes y otras no edificantes para ganarnos la vida, una forma integral de sustentar la vida, ¿no? Evidentemente hay una gran diferencia entre ganarse la vida con un trabajo honorable o vendiendo armas, por ejemplo, o droga, una variable que implicaría el deterioro de la vida de otros seres, el desarrollo del samadhi o de la atención concentrada a través del cultivo de la recolección integral, una forma auténtica de darnos cuenta que nos damos cuenta, un esfuerzo integral, esto es, en lugar de esforzarnos tanto en conseguir cosas tan detrimentales en nuestras vidas, el esforzarnos por aquello que en efecto puede darnos por consecuencia algo realmente edificante, la concentración integral que implica el estar realmente presente y lograr la sincronía entre la mente y el cuerpo, y finalmente todo desembocando en el prajna o el desarrollo de la sabiduría discriminativa, que implica el cultivo de una forma integral de pensar y finalmente la construcción de una visión integral del mundo o una percepción correcta de la manera en que las cosas son. En este seminario me concentro esencialmente en los primeros dos aspectos. El curso intermedio de Casa Tibet se concentra en el entrenamiento del samadhi y estos desembocan naturalmente en la visión que hemos venido construyendo a través de todo el planteamiento que he venido compartiendo el fin de semana en torno al desarrollo de una visión correcta de la realidad. Finalmente, el entendimiento del vacío o la manera en que el mundo existe ausente de las proyecciones y expectativas neuróticas que sobre él proyectamos. Vamos a estudiar cada uno de estos con cierto detenimiento. Entonces, dediquémonos al primero de estos entrenamientos, el entrenamiento llamado Shila o autodisciplina ética. ¿Sí? Empecemos por analizar esta palabra, esta traducción del término sánscrito Shila. Auto, ¿qué les dice a ustedes? Básicamente tiene que ver con el hecho de que este entrenamiento es uno que nosotros tendremos que aplicar a manera personal e individual. Dicho de otra forma, no se trata de algo que otro individuo pueda hacer por uno. Tiene que ver con la transformación de nuestros hábitos mentales y emocionales, por ende su consecuencia que son nuestros modelos de conducta, y nadie puede hacer esto por nosotros más que nosotros mismos. 2, disciplina. ¿Qué les dice esta palabra? Una muy poco utilizada dentro de nuestras vidas. Que la transformación de estos hábitos de conducta y pensamiento que demanda constancia y una gran cantidad de trabajo sostenido. A menudo se dice dentro del ámbito de la tradición tibetana que la transformación de nuestros hábitos negativos es tan lenta como el avance de un glacial. En otras palabras, toma mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero es viable. Y finalmente, la palabra ética. ¿Qué les dice esta? Que la transformación de estos hábitos de conducta, de este tipo de forma de conducirnos en el mundo, es algo que tiene que ser estructurado con base en nuestro comportamiento cotidiano, que es en efecto lo que la palabra ética simboliza, la manera de ser o el deber ser en el mundo. ¿Se entiende esto? La autodisciplina ética. Desde la perspectiva budista, entonces, este entrenamiento se cifra o se construye con base en el entendimiento precisamente del concepto que planteamos por la mañana, que es el de karma.
La autodisciplina ética budista no puede funcionar del todo adecuadamente si el individuo carece de un entendimiento por lo menos modesto o primario de la retribución moral de sus acciones. Esto es, un básico entendimiento en torno al hecho de que lo que hacemos, decimos y pensamos genera consecuencias de las que somos responsables, determina el entorno con el que convivimos, las experiencias que en este tenemos e inclusive el tipo de cuerpo con el que contamos en un cierto momento. La tradición budista habla acerca del hecho de que este entrenamiento gira en torno a promover una serie de acciones que podemos por naturaleza ver generalmente como virtuosas o positivas, no inherente ni absolutamente como positivas, porque esto es relativo, pero sí generalmente, o la evasión de una serie de acciones que generalmente, no absoluta ni inherentemente, pero generalmente promueven resultados que son negativos o destructivos para nosotros. Dicho de otra manera, promover acciones que traen por consecuencia la felicidad o la tranquilidad y la paz, y evitar ciertas acciones que generalmente promueven el dolor y el sufrimiento. Muy bien. Es esencial que tengan en cuenta que estas propuestas budistas no son comandos ni mandamientos, no se trata de un decálogo que proviene de algún tipo de voluntad divina que puede castigarnos si no lo respetamos, sino más bien viene del estudio de nuestras acciones y sus consecuencias de las que nosotros somos a manera individual responsables. Planteemos entonces las primeras de estas recomendaciones. La tradición las presenta de la siguiente manera, dice: el punto de partida en el proceso del desarrollo personal implica la observación de la manera en que nos relacionamos con el mundo, por ende un modelo de conciencia, de lucidez y de autorreflexión, uno de darse cuenta y particularmente de tratar de darnos cuenta que nos damos cuenta. ¿Sí? Implica el entendimiento de que en efecto lo que hacemos produce consecuencias de las que somos responsables y que determinan el tipo de experiencia que en el mundo tenemos. Por lo tanto, se trata de una propuesta que nos es de interés para nosotros. Y el Buda dice: el punto inicial en este entrenamiento implica por lo menos cerciorarnos de no complicar nuestras vidas ya más de lo que lo hemos hecho hasta la fecha. Esto es, antes de mejorar la calidad de tu vida, es primario que dejes de deteriorarla. Esto es algo muy lógico, pero no lo es tanto porque es algo que muchos de nosotros seguimos haciendo. Quieres mejorar ciertos aspectos de tu vida mientras continúas construyendo las causas para deteriorarlos, ¿no? Oye, es que yo ya estoy harto de tantos problemas en la vida, quisiera que empezara a mejorar esta, pero tengo 3 mujeres, ¿no? Y ahora voy por la 4ª. Entonces, sigo deteriorándolas, sigo construyendo las causas del sufrimiento, ¿no? Entonces, primero tenemos que desmantelar estas, por lo menos para no deteriorar nuestras vidas más. Una vez que esto es poderosamente construido, ahora podremos pasar al siguiente paso: cómo realmente mejorar la calidad de nuestras vidas. Y esto a mí siempre trae un evento de mi infancia que me es muy significativo. Mi madre teje muy bien y toda su vida se ha pasado tejiendo. Y también es una gran amante de los animales y particularmente de los gatos. Entonces en casa siempre tuvimos gatitos. Y pasaba una cosa muy rara en casa que es muy ilustrativa del entrenamiento mental budista. Mi madre compraba estambre, madejas de estambre, que ustedes saben siempre vienen anudadas o algo así, y hay que desanudarlas, ¿no? Hay que deshacerlas y luego volverlas ¿cómo se llama? A enrollar, ¿no? Pero mientras ella hacía esto, tenía sus gatitos que jugaban con las madejas de estambre. Y en ella había un ritual que era verdaderamente neurótico. Y lo que hacía es, ella desanudaba el estambre mientras el gato lo anudaba. Y se pasaba horas y horas haciendo esto en una especie de ritual sin fin y sin sentido. Entonces llegaba un punto en donde cuando tú tenías tiempo observando este proceso, no te quedaba de otra más que desesperadamente gritar: ¡quita al gato! ¿No? Porque no vas a acabar nunca si no haces esto. Y me parece una terrible metáfora de la vida humana. ¿Cómo hacemos esto todo el tiempo, ¿no? Te pasas desanudando la madeja de tu vida mientras tienes al gato anudándola. Y el gato en este contexto es la mente neurótica, ¿verdad? Entonces, si quieren mejorar la calidad de su vida, tienen que empezar por dejarla de deteriorar. ¿Y cuáles son algunas de las recomendaciones del Buda para hacer esto? Ahorita las veremos. Ahora, insisto, no son comandos.
Por ejemplo, si tú llegas ahí a la compañía de Luz y Fuerza, a uno de estos parques en donde tienen todo tipo de transformadores, y hay una jaula de alto voltaje y tiene un letrero y dice, entre bajo su propio riesgo, alto voltaje. ¿Es un mandamiento? Simplemente te dicen, si entra, sepa que hay alto voltaje, se puede electrocutar, pero es su bronca. ¿Sí? Usted quiere entrar, quiere romper el seguro y meterse ahí, perfecto, nada más que sepa que se va a tatemar. ¿Ok? Es un poco las recomendaciones del Buda. Dice, hay una serie de conductas que tienen ciertos resultados. ¿Los quieres hacer? Perfecto, nada más que ten en cuenta, tienen resultados. ¿Se entiende esto? Muy bien. Empecemos por lo que llamamos las acciones no virtuosas, que tienen por objetivo el por lo menos ayudarnos a no enmarañar más la maraña de nuestras vidas. Empecemos entonces por la primera de las ventanas con las que interactuamos con el mundo, que es la ventana corporal o material, indudablemente. El Buda dice, el principio del entrenamiento espiritual radica en el por lo menos hacer un esfuerzo por no tomar la vida de otros seres. Veamos cómo esto funciona desde la perspectiva de la retribución moral de las acciones o de la filosofía budista de la causalidad moral, esto es el karma. Una persona que toma de forma reiterada la vida de otros seres, básicamente expresa su ausencia de respeto para con la vida o la sacralidad de esta, ¿no es cierto? Al hacer esto genera impulsos. La reiteración de estas acciones elevan los impulsos a tendencias y finalmente estas repercuten en hábitos. Daba el ejemplo por la mañana o el día de ayer del soldado que la primera vez que dispara una pistola en contra de alguien y toma su vida, realmente tiene una respuesta muy conflictiva, siente que ha asesinado a alguien, ¿no? Pero después de hacerlo 100 veces es un autorreflejo y le dices pío y te vacía la pistola encima, ¿no es cierto? Genera o cultiva el hábito de la violencia. Al mismo tiempo, una persona que actúa de esta manera sabe que genera resentimientos y que otros con facilidad desearán tomar su propia vida y vive intranquilo producto de esto. Y tarde o temprano, desde la perspectiva budista, una persona que incurre en una acción de esta naturaleza experimenta por resultado una de la misma naturaleza. Otros lo agreden o toman su vida. Aquí el planteamiento budista es muy maduro y dice, bueno, y si quieres tomar la vida de otros seres, hazlo. Nada más que sabe que tiene consecuencias y estas consecuencias te van a afectar a ti directa o indirectamente. No lo interpreten literalmente. Todo es algo que tenemos que de alguna manera interpretar circunstancialmente. Aquí no nos dice la tradición budista que literalmente tenemos que hacer lo necesario para nunca más dañar a otros seres. Porque mientras ustedes cuenten con un cuerpo físico como el que tienen, esto es imposible. Simplemente piensen que cada vez que caminan, matan animalitos que no ven. Cada vez que respiran, ustedes inhalan a organismos vivos a los que les quitan la vida. Cada vez que comen, lo que sea que coman, aunque sean vegetarianos, afectan a la vida. Hay gente que piensa que el vegetarianismo es una declaración de no violencia. Esto es un poco inocente, porque para que tú puedas tomarte o comerte un plato de arroz, tienes que echarte a millones de insectos para que puedas llegar a tu plato. Y cada insecto es un ser sintiente, un flujo de conciencia de la misma naturaleza que tú, bajo diferentes circunstancias. Así que desde esta perspectiva los tibetanos son simpáticos, dicen, es mejor comerte una vaca, porque es un ser sintiente que alimenta a mucha gente, ¿no? En lugar de un cóctel de camarones, que son muchos seres sintientes, ¿no?, que afectan a otros. Pero bueno, esto es un debate que en realidad no es importante en este momento. Lo que sí es importante es, por ejemplo, si comes, ¿cuál es la declaración que haces con tu estilo de comer? Por ejemplo, si llegas a un restaurante y escoges la langosta que tú te vas a comer que está nadando en su tanque, es muy diferente a si te traen un alimento ya preparado, ¿no? Porque aquí tú escoges la muerte de un animal. Y se acuerdan del karma, para que se consolide el karma, 5 factores, ¿no? Objeto, langosta; intención, te voy a devorar; en otras palabras, me la voy a echar, ¿no? Acción, cocínenmela; resultado acorde con la acción, pierde su vida; te la comes y dices, o sea, qué bueno que te eché, ¿no? Consolidaste el karma de tomar la vida. ¿Se entiende esto? Peor aún, pides que te preparen tu langosta y la manera en que te la preparan o como tú la preparas es tomas la langosta viva y la hierves viva y chilla desesperadamente en un acto de suprema violencia. Una forma humanitaria de tomar la vida. Si es que ya te vas a comer tu langosta, es que más da que le metas un guamazo antes de hervirla.
Mucho mejor hervirla viva. ¿Me doy a entender? O comerte un taco de hormigas vivas que vas aplastando poco a poquito. O asesinar a una vaca o a un becerro o a un puerco de tal manera de que se desborbota su sangre y grita desesperadamente, ¿no? El tratar de encontrar medios para ser más humanitarios en nuestra relación para con el mundo. Esta es en esencia la recomendación del Buda. En otras palabras, por ejemplo, si tienes que comer, por lo menos darte cuenta que un ser sintiente, directa o indirectamente, ha tenido que sacrificar su vida por ti. Lo menos que puedes hacer es, al comer, generar una actitud de gratitud. El saber que este animal o este insecto o lo que fuere tuvo que sacrificarse voluntaria o involuntariamente para que tú puedas sobrevivir. Y puedes sentir, generar la impresión mental de la gratitud. ¿Se entiende esto? Agradezco el que hayas dado tu vida por mí, me doy cuenta de lo que esto implica porque mi vida me es valiosa, me imagino que la tuya también, ¿no? Deseo que a través de este acto puedas obtener algún tipo de desarrollo personal, de evolución, ¿no? Un mejor renacimiento quizá. Y pueden pensar que esto es tonto, pero no lo es, porque están construyendo impresiones, tendencias y hábitos. ¿Se acuerdan? La operación fundamental del karma. Ahora, la tradición budista es muy amplia en su interpretación del no tomar la vida de otros seres. Implica que no necesariamente tienen que matar para dañar la vida de otros. Pueden hacerlo moralmente también. ¿Pueden ustedes tomar la vida de alguien moralmente hablando sin matarlo? Por ejemplo, ¿pueden meter un chisme de tal intensidad que destruya la vida de una persona? Eso es tomar la vida. Y al mismo tiempo que generas, que cultivas esas impresiones que se convierten en tendencias y hábitos, y que construyes las condiciones para que eventualmente otros hagan lo mismo contigo. ¿Se entiende? ¿Lo quieres hacer bien? Nada más date cuenta, tiene consecuencias. ¿No te gustan las consecuencias? No lo hagas. Hace algunos años veía una película bellísima que recomiendo mucho del mismo director de 7 años en el Tíbet, quien se llama El Oso. No sé si la han visto esta película, precioso. Y hay un evento que ilustra esta idea budista muy bien. Trata esta película de una familia de osos y de un cazador furtivo, quien acecha a estos animalitos hasta matar a algunos de ellos y trata de expresar cómo se sienten los osos ante esto y la angustia que este proceso les produce. Total, que después de que este cazador furtivo mata a la madre osesna y deja a los ositos huérfanos y estos son adoptados por otro oso, el cazador furtivo los persigue para matar al oso, ¿no? Y en un momento determinado se aposta en una especie de precipicio esperando de que pase el oso para matarlo. Y le da sed, deja su fusil en un lugar y se orienta hacia una cornisa de este precipicio donde hay un arroyo que da agua, y él empieza a beber el agua, y para cuando se da cuenta, el oso que lo ha estado tan bien observando se pone enfrente de él, no le deja escapatoria y está a punto de matarle para proteger su propia vida. Y en esta escena de la película ves este cazador furtivo que se hinca ante el oso y llorando le ruega que le perdone la vida. Y lo más extraordinario de la película es que el oso le perdona la vida. Entonces aquí lo que podríamos concluir es algo muy simple. Si no puedes morir como cazador, no vivas como cazador. ¿Se entiende esto? Eres muy valiente cuando tienes un fusil y cuando ves un animal retorcerse de dolor ante tus ojos. Bueno, cuando te toque tu oportunidad de hacer esto, hazlo con la misma valentía que le quitas la vida a un animal. Y si no puedes hacer esto, no lo hagas. Podrán ustedes deducir cuál es la posición del budismo ante barbaries tales como la fiesta de toros. Esto es una fiesta hecha para simios. Y aún los simios son más elegantes que los seres humanos en este sentido, ¿no? Si esto les molesta, lo siento, aquí mi posición es muy concreta, es muy, muy fuerte. No puedes gozar de ver que un animal sea torturado enfrente de ti, sin pensar que esto no tiene consecuencias mentales en ti, en la sociedad en la que vives y en tu propia vida. Y llevar a tus hijos a ver esto y enseñarles a gozar de una fiesta de esta naturaleza es una monstruosidad, porque es una forma de deformación para con un niño. Bien, siguiente elemento, no tomar aquello que no te es dado. Si lo piensan, es una definición mucho más amplia de lo que vulgarmente interpretamos por robar, porque nosotros hemos construido una posición muy acomodaticia en torno al robar, ¿verdad? Robar es tomar de $1.000.000 en adelante, ¿verdad? Lo demás no cuenta exactamente, ¿verdad?
El budismo es muy concreto, dice que es robar, tomar lo que sea que no se te ha dado. De nuevo opera desde la perspectiva del karma. Tomas primero una cosa, generas un impulso, lo vuelves a hacer una tendencia y finalmente se construye en un hábito, hasta que no puedes evitar el tomar lo que no se te ha dado. Y finalmente esto produce un estado mental de temor y las condiciones para que otros tomen lo que tú no das, que no te va a gustar. Entonces tomas el clip, pero no te gusta cuando otra persona te abre tu cajón y se lleva tu cartera, por ejemplo. Me recuerda esto un evento que me tocó la oportunidad de presenciar hace muchos años, que me parece fascinante en torno a esta postura de la filosofía budista. Cuando iniciaba recién la Casa Tibet era un espacio muy pequeñito, tenía un par de alumnos y yo hacía todo, sigo haciendo, pero hacía todo desde barrer, atender a la gente, dar clases, todo lo que se imagina. Y en una ocasión llega una mujer para pedir informes allí a Casa Tibet, que era muy chiquita, y teníamos algunos libros ahí. Y tuve que subir una escalera para contestar un teléfono que hablaban en lo que ella estaba ahí. Y desde la cornisa de la escalera tuve la oportunidad de ver que esta mujer tomaba uno de los libros y lo metía en su bolsa. La realidad es que no encontré valor para confrontarle y pedirle que dejara el libro de vuelta, así que decidí observar el proceso. Le terminé de dar informes y la señora se salió con el libro y me asomé por la ventana de Casa Tibet a la calle y vi algo maravilloso. Al salir esta mujer de la calle, de pronto llega a su coche y encuentra que le han quitado toda la parrilla. Pero lo más extraordinario es que ella grita desaforadamente y dice: ¡pinches ratas! Con nuestro libro en su bolsa, ¿no? Me pareció un regalo de los Budas, ¿no? No en el sentido de venganza, sino de ver cómo opera el karma por un lado y la inconsciencia humana. Esto es, esta ha tomado lo que no se le da, pero no es capaz de sostener su posición cuando otros lo toman de ella. Entonces, si ustedes no quieren que otros tomen lo que ustedes no desean dar, no lo hagan. Y si lo van a hacer, sepan, tarde o temprano esto va a suceder, especialmente cuando las condiciones sean propicias para ello. Y como siempre cosechamos lo que plantamos, pero nunca el mismo día que lo plantamos, tarde o temprano sucederá. ¿Sí? Siguiente punto, no involucrarse en conductas sexuales poco sabias. Esto no les va a gustar, ¿no? Pensemos en lo que quiere decir. El Buda, como un buen psicólogo o científico social, se da cuenta de que evidentemente una de las dimensiones más poderosas de influencia que como seres humanos tenemos es la sexualidad, ¿o no? De hecho, si lo piensan psicológicamente, una proporción significativa de los problemas que psicológicamente tenemos en la vida vienen del universo de lo sexual. Saben también ustedes que la sexualidad es un instrumento de enorme cuidado, uno con el que podemos dañar a alguien de forma significativa, ¿o no? Por lo tanto, desde la óptica budista se trata de un nivel de conducta que debe de ser visto con especial conciencia. No malinterpreten esto, el budismo no es un sistema puritano, a la manera, por ejemplo, del protestantismo o el cristianismo. Esto es, pueden ustedes hacer el amor como se les venga en gana. Si les gusta hacerlo en liana y con calzón de leopardo, no hay bronca. El punto es que al hacerlo de esta manera no aplasten a la persona con la que van a hacer el amor. ¿Sí? ¿Qué entiende el budismo por una conducta sexual poco sabia? Una conducta que repercute en el daño físico o moral de otro individuo. ¿Se entiende esto? Ahora, esto es algo sofisticado, porque implica simultáneamente el hecho de que la conducta sexual es producto de la socialización. En otras palabras, que ciertas conductas que nosotros dentro de nuestra descripción del contrato social son vistas como éticas, no necesariamente lo son en otras culturas. Por ejemplo, hay culturas que practican la poligamia o que practican la poliandra. En Tibet se practican ambas. Ya hay viajes, estamos organizando para que vayan, ¿no? Pero bueno, en esa sociedad, con ese contrato social, esto no es un conflicto. Un hombre puede tener varias mujeres o una mujer varios hombres. Puede ser. Pero una cultura como la nuestra, les guste o no, este no es el contrato social. El contrato social es monógamo. Y al ser monógamo, la violación de este contrato social, naturalmente que produce dolor, sufrimiento. Ahora, que genera impresiones, tendencias y hábitos y en que repercute en el que otros hagan lo mismo con nosotros. Y esto pasa todos los días, ¿no? El caso de la muchacha que le vuela el marido a la amiga.
pero se sorprende cuando eventualmente el amigo reproduce este comportamiento con ella tarde o temprano, ¿no? No se da cuenta que la calidad moral de esta persona o su forma de pensar y de comportarse era una que ella ya había validado, había observado. Lo que nunca pensó es que lo hubiera manifestado para con ella. ¿Y eso cómo se llama? Egomanía. Yo soy diferente, a mí no me lo van a hacer. Ya comprobé que esta persona tiene este hábito y lo hace, pero no lo va a hacer conmigo. Eso es tonto, ¿no? Hay una anécdota maravillosa de mi abuelo, un poco extrema, pero maravilloso. Mi abuelo era tremendo, ¿no? Y tenía dichos espeluznantes. Decía él, a ver, me decía, Firulais, era español, muy simpático. Decía, Firulais, a ver, piensa, decía, ¿puedes hacerle el amor a todas las mujeres del mundo? Pensaba yo, no, no creo. Decía, pero puedes tratar, ¿no? Imagínense la herencia de mi abuelo, ¿no? Entonces mi abuelo en su época fue un gran playboy. Y salió con muchas artistas, una muy famosa, cuyo nombre me reservo, ¿no? Y entonces, un día le propone a esta muchacha y le dice, mira, me gustaría que tomáramos un prolongado viaje. Ella estaba casado, él estaba casado, ¿no? Y le dice, bueno, pues dime a dónde. Y le dice, bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos al puerto de Acapulco? Dice, maravilloso. Oye, ¿y nos vamos en tu Cadillac y a tu casa? Y mi abuelo le dice, no, fíjate que mi Cadillac está en el servicio, no lo tengo, ¿no? Y mi casa la tengo ahorita ocupada, pero pues nos podemos ir ahí en camión y nos vamos a un hotelito. Y le dice, ¿qué crees que soy una cualquiera? Y le dice, bueno, esto ya lo establecimos, solo estamos negociando el precio, ¿no? Bárbaro, pero sabio, ¿no? Es cierto. La ética no se negocia en grados, ¿verdad? Si tú dañas a otros, la acción se genera y puedes producir con facilidad el resultado de la misma. Lo que el budismo entiende por una conducta sexual poco sabia, toda aquella que daña a otra persona, ¿sí? Y que produce el hábito para continuar este comportamiento. De nuevo, ¿quieren hacerlo? Nadie le importa, no hay gran camarón. Pero si lo hacen, tendrá consecuencias. Hablemos ahora de los comportamientos comunicativos, que generalmente son unos que como mexicanos no cuidamos en lo más mínimo. Pensamos no tienen consecuencias. Primero, evadir el decir aquello que no es propio, el mentir. ¿Sí? La mentira genera impresiones mentales. Estas generan impulsos, tendencias y hábitos, hasta que llega un punto en donde mentir en nosotros es natural. ¿Podríamos decir hoy en día que en nosotros el mentir es un hábito? ¿Lo hacemos más de una vez al día, por ejemplo? Está grueso, les aseguro que sí. Y lo hacemos en cosas estúpidas. Por ejemplo, te hablan a casa, te estás bañando y en lugar de decirle a la persona que te habla por teléfono que te espere porque te estás bañando y le contestas al rato, le dicen, díganle que me fui a Timbuktu. ¿Por qué mentir? ¿No te das cuenta que al hacer esto generas impulsos, tendencias y hábitos y al mismo tiempo una consecuencia? El que otros pierdan en ti la credibilidad, que no te va a gustar, o que otros te mientan, ¿verdad? Entonces la mentira genera mentira. No malinterpreten esto. Vamos a suponer que estás en casa y llegan unos gángsters, unos criminales buscando a tu hermano para tomar su vida. Tampoco se trata de que tu hermano está escondido en un closet y no se trata de que tú digas, mira, es que yo estoy estudiando budismo, soy veraz. Pues sí, está atrás del closet, ¿no? No, pero es en general tratar de evitar el mentir y lo podemos hacer de formas muy elegantes. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Te invitan a una cena y resulta que las personas que te preparan esta cena lo hacen con tremendo amor. Por ejemplo, yo detesto el pescado, ¿no? Le llamo pescaducho. No me gusta nada. Quizás es mi herencia tibetana, porque a los tibetanos no les gusta el pescado. Y bueno, no me gusta el pescado. Y hace tiempo me invitan a una cena, unos alumnos míos me hacen con todo el amor del mundo un maravilloso pescado. Ni modo que llegue y les diga, hijo, este pescado está nefasto, ¿no? Pero tampoco se trata de que les diga está maravilloso y lo mete en una servilleta y se lo dé al perro, ¿verdad? Puedes decir muchas cosas como, si te preguntan, ¿te gustó el pescado? Puedes decir, se nota que está hecho con tremendo amor. ¿Es cierto? La persona se queda contenta y no tuviste que mentir.
¿Cierto? Y como esto puedes construir una variedad de estrategias para evitar esta conducta y el afianzarla cognitivamente hasta el momento en donde se expresa habitualmente, que es algo en nosotros muy común. Además, piensen, mentimos con tal asiduidad que después necesitas literalmente de traer contigo tu Palm Pilot todo el día para registrar en ella qué le dices a qué, a quién. Entonces es mucho más fácil, pones Carl Prats, abres tu eso, ya sé todo lo que le dije, a ver, ahora sí, ya me acordé de todas las mentiras, ¿no? El administrar nuestras mentiras es complejo, demanda una enorme cantidad de energía. Generalmente tiendes a entrar en error, esto es contradecirte tarde o temprano y perder credibilidad. Y al mismo tiempo hay un principio que creo es importante tengan siempre en cuenta. Todo, tarde o temprano se sabe. La única manera de que no se entere la gente de lo que uno hace es que no lo haga. Y si quieres seguir mintiendo, válido, a nadie le importa, no hay gran camarón. Pero tendrás consecuencias que espero sepas sobrevivir, ¿no? Sí, y bueno, y construyes un mundo de mentiras, ¿no? Tú quieres seguir mintiendo, pero te molesta que tus gobernantes te mientan, ¿verdad? Cosas de esta naturaleza. Bien, el siguiente elemento, no utilizar un lenguaje que divide, una forma muy puntual de la tradición budista de hablar acerca del chisme, porque hay algunos de nosotros que todavía tenemos la fantasía de que chismear puede ser positivo. No chinguen, ¿no? O sea, todo chisme por naturaleza está diseñado para dividir. Y este es uno de los problemas más importantes del mexicano. En lugar de poder pasar mi tiempo enseñando el Dharma, el 80% en la casa del Tíbet me la paso administrando los chismes de mis alumnos. Tremendamente desgastante, ¿no? Somos chismosos culturalmente hablando. Y vamos a explorar qué sucede con el chisme. Impulsos, tendencias y hábitos, se convierte en un hábito el chismear, de tal manera que ¿cuál es el entretenimiento nacional? Cuando vas a una fiesta, ¿qué se hace en las fiestas? Eso es lo que se hace, se chismea. Y no te das cuenta que al tú participar de ello te esclavizas de por vida. Para empezar, vas a tener que renunciar al sueño el resto de tu vida, porque vas a tener que ser el último que se sale de la fiesta, porque si no hablan de ti, ¿no? Entonces, si te gusta dormir y quieres salirte temprano de las fiestas, no participes. Y luego no friegues como el clásico caso de el individuo que dice que está cambiando su vida. Fíjate que fui a tal fiesta y estaban hablando horrible de ti. Y tú traumado le dices, ¿y qué hiciste? No, yo no participé. Gracias. ¿No? No solamente no es participar, sino hacer todo lo posible para que otros no lo hagan también. Es muy triste y muy cobarde hablar de alguien a sus espaldas y nunca ni siquiera darle la posibilidad de réplica. Y ten conciencia y certeza de que si lo haces, otros lo harán de ti y no te va a gustar. Además ya has establecido el precedente, ¿no?